¿Cuántos están listos, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de las Crónicas de los Apóstoles, capítulo 4 y verso 12. El libro de los Hechos, capítulo 4 y el verso 12. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Ponga su Biblia ahí a un lado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oremos en esta mañana. Señor, le damos gracias, Señor Dios mío, por esta preciosa mañana. Señor, gracias por todo lo que hay a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por la naturaleza, por el mundo, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por haberlos bendecido, por haberlos levantado en esta mañana, porque ha derramado de su misericordia. Nueva misericordia obtuvimos esta mañana, Señor, y le damos gracias. Le pedimos que en esta hora, Señor, nos hable a cada uno de nosotros, que nos dé, Señor Dios mío, sabiduría, entendimiento, Señor, a través de su palabra y su Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, que llegue a sus oídos, que su Espíritu se encargue de depositarla en sus corazones para que puedan atesorarla, puedan vivirla y puedan salvar sus almas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor Dios mío, queremos recibir hoy palabra suya. No queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar palabra de Dios. Se lo pedimos en su precioso nombre, Señor. Tome control de este lugar y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Eche fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu que quiera oponerse a su palabra, que quiera oponerse al milagro, a la bendición, Señor, a la liberación. Todo espíritu inmundo que quiera oponerse a que alguien sea liberado hoy, que las cadenas se rompan, Señor Dios mío, en su nombre, porque hay poder en su nombre, Señor. Y en esta mañana le damos gracias y a usted le damos la honra y la gloria, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Déselo fuerte al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta mañana. Gloria al Señor. Este pasaje que acabamos de leer, gloria a Dios, está escrito y está impreso en la palabra, en la Biblia. Pero también queremos que esté impreso en nuestros corazones. Que no solamente quede impreso en el papel, porque si queda impreso en el papel no hay poder. Pero si queda impreso en nuestros corazones, entonces hay poder de Dios. Y esta palabra viene por medio de uno de los apóstoles que escogió el Señor y que son juzgados por causa de un milagro que hicieron por el nombre del Señor Jesucristo. Por causa de que un hombre que estuvo sentado frente al templo, frente a la puerta la hermosa, que ellos lo miraron y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate. Y esta persona se levantó y pudo caminar, lo cual no había podido hacer en toda su vida. Y por esta causa son juzgados estos hombres. Dice el capítulo 4 y verso 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Como quien dice, trajeron la policía de Israel y los llevaron presos porque hicieron un milagro, porque hubo un milagro de parte de Dios. Dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Verso 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre
habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, dice el apóstol Pedro, hay salvación. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Y la palabra salvo viene de sanidad, liberación. Gloria a Dios. La palabra salvo trae todo completo. Es una palabra que está compuesta de varias cosas. Trae liberación, trae libertad, trae perdón de pecados, trae justicia, trae sanidad, trae liberación, rompe cadenas. Por eso dice la palabra que no hay otro nombre en el que se puedan romper cadenas. No hay otro nombre en el que se puedan echar fuera demonios. No hay otro nombre en el cual se pueda perdonar pecados. No hay otro nombre en el cual se pueda dar justicia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Aleluya. Y dice el apóstol Pedro, diciéndoles que ese al que ellos habían crucificado y lo habían desechado, viene a ser ahora la piedra que ellos habían reprobado, viene a ser la piedra del ángulo. Cada quien edifica conforme a lo que cree. Cada quien edifica conforme a lo que mira, a lo que le han enseñado. Cada quien edifica su familia, su vida, su futuro, todo lo que hay por venir, lo edifica bajo una cosa. Todos creemos que podemos forjar nuestro propio destino o nuestro futuro si hacemos bien las cosas, si nos portamos bien, si hacemos cosas buenas. Creemos que estamos forjándonos un futuro mejor. Y tal vez sí, para unos años o para unos meses estamos teniendo seguridad. Pero eso es material. Pero ¿qué hay de una eternidad? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde estás edificando para una eternidad? ¿Qué estás edificando? ¿O dónde estás edificando? ¿O dónde estás construyendo? ¿O qué es lo que va a pasar cuando tú mueras y te vayas de este mundo? ¿Dónde es que estás edificando? Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cada uno de nosotros somos edificadores. Edificamos nuestra vida, pero basado en dónde es que estamos edificando. Dice la palabra que hay poder en el nombre de Jesús para ser salvos. El apóstol Pablo habla acerca del evangelio y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que no solamente el judío si cree en Jesús, sino también usted y también yo podemos ser salvos si creemos en el poder del nombre de Jesucristo. Aleluya. Y es algo muy lamentable que los cristianos de este tiempo desconozcamos el poder que hay en el nombre de Jesús. Al pedir u orar en el nombre del Señor, no es solo al decir al final el nombre de Jesús como un complemento o un adorno para que se diga qué bonita oración, sino más bien es el sello o la garantía de lo que estamos pidiendo va a suceder, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14 y en el verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Pero la palabra también nos dice que lo pidamos con fe y no dudando. Gloria a Dios, porque el Señor sabe quién es el que se lo está pidiendo. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay nombres en toda la tierra que a veces ponen por encima del nombre del Señor Jesús. Quieren ponerlo por encima del nombre del Señor. Aún en la tierra hay nombres allá en Roma que quieren poner por encima del nombre del Señor Jesús. Ahora ya no es Jesús el que perdona pecados, sino el hombre. Aleluya. Aleluya. Y quieren poner el nombre de la persona por encima del nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. No hay otro nombre que haya podido regresar de la muerte. Gloria a Dios. Ni Mahoma, ni Krishna, ni Buda pudieron vencer la muerte. Solo Cristo Jesús resucitó de la muerte al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Cristo está vivo. Aleluya. El único que puede cambiar y transformar vidas es Jesucristo. Amén. Aleluya. Muchas veces el hombre cree que puede cambiar y puede dejar las cosas que le hacen daño el día que quiere o la hora que desea. O puede salvarse cuando él quiere y a la hora que desea. O puede obtener cosas cuando él quiere y a la hora que desea. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo del Padre de las luces. Todo lo bueno que usted recibe viene de parte de Dios. Gloria a Dios. No es que usted trabajó por eso, no es que usted se desveló o que usted se levantó temprano para ir a buscar la bendición. La bendición viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por muy temprano que se levante, no amanece más temprano. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos levantarnos a las 3, 4 de la mañana a ir a buscar la bendición, pero si Dios no desea que esa bendición llegue, no llegará. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando o lo que anda buscando el hombre son cosas materiales y el hombre se afana. El hombre se afana en buscar las cosas materiales, pero nunca busca las cosas celestiales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre se preocupa mucho por cómo se mira, por su salud, por su aspecto físico, por cómo se mira. Está pasando el tiempo y ya me estoy viendo más, cada día más grande. El hombre se está preocupando, el hombre y la mujer se preocupan por las cosas, por el tiempo. Oh, ya está pasando el tiempo y no he hecho esto, no he hecho aquello. Pero no se preocupan porque el tiempo que está pasando es una oportunidad para que el nombre de Jesús haga algo en su vida. Amén, aleluya. No se preocupan, la gente no le interesa el nombre de Jesús. A la gente anda buscando otras celebridades. Anda buscando que le firmen un balón, alguien que sea grande, unos zapatos, una camiseta, un libro, que venga el nombre de la persona. Gloria a Dios. Pero si el nombre de esa persona está inscrito, no importa dónde, algunos hasta se lo tatúan en el brazo. Aleluya. Gloria a Dios. Se tatúan el nombre de la persona que admiran, de alguien que miran como su ídolo, y lo dicen: ese es mi ídolo. Aleluya. Gloria al Señor. Y se tatúan a veces hasta el nombre. Gloria a Dios. Pero no se preocupan de que el nombre del Señor Jesús esté tatuado en sus corazones. Gloria a Dios. Aleluya. Ese nombre puede cambiar vidas, puede bendecir familias, puede destruir potestades, puede echar fuera demonios. El único que puede cambiar la vida de alguien que está en problemas, tribulaciones, que hay maldiciones, el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo.
Gloria a Dios, aleluya. Cuando el apóstol Pedro, llegan a la casa de oración y son llenos del poder del Espíritu Santo, y estaban como 120 allí reunidos, y reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, y mucha gente llega, judía, de muchos lugares, de muchos países, pero son judíos, todas esas personas que llegan ahí, y se quedan sorprendidos porque las personas que están allí en Jerusalén pueden hablar la lengua de ellos, que vienen de otras naciones, son nacidos en otras naciones, pero siguen siendo judíos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, siguen siendo judíos. Es como nosotros, nuestros hijos vienen a nacer aquí, pero no dejan de ser mexicanos. Amén. Y hay veces que los hijos, hay veces que hemos conocido varios que llegan aquí a Estados Unidos y dicen: ay, yo no soy mexicano, I am American citizen. Y las espinas salen por todos lados. Gloria a Dios. Negamos el lugar de donde vienen nuestros padres. Gloria a Dios. Y negamos el lugar de donde verdaderamente hemos crecido, donde vienen nuestras raíces. Pero el pueblo de Israel regresa a ese lugar, a Jerusalén, porque van a la fiesta de la Pascua, del Pentecostés. Llegan a esa fiesta el día 50, se reúne toda la nación del pueblo de Israel, vienen de todas las ciudades, de todos los países y de todos los pueblos, y se reúnen ahí y miran a algunos que están medios locos ahí en el santuario, ahí la casa de oración, que algunos empiezan a moverse raro, otros a hablar en lenguas, y llegan unos y dicen: están borrachos, dice, están llenos de mosto. Y le dice: no, es que están llenos de mosto porque apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que están llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que ha cambiado ahora sus vidas. Aleluya. Y dice allá el apóstol Pedro, cuando da su primer mensaje, predica el apóstol Pedro su primer mensaje. Gloria al Señor. Y llega allí en el capítulo 2 al verso 37, cuando todos escuchan el mensaje, dice que sus corazones se quebrantaron, dice, se compungieron de corazón al oír esto. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea que no estaba Pedro solo, estaban los apóstoles y estaban apoyando lo que Pedro decía. Amén, aleluya. Si Pedro se hubiera equivocado, le hubieran dicho los apóstoles: oye, eso no fue lo que dijo Cristo, eso no fue lo que dijo, él dijo esto, él dijo otra cosa. No, el apóstol Pedro, cuando le preguntan, todos los que están ahí le dicen: ¿y ahora qué hacemos? Cuando se dan cuenta de que habían crucificado a Cristo, que lo habían desechado, que los edificadores lo habían despreciado. Y ellos dicen: y ahora que lo hemos despreciado, ahora que lo hemos desechado, ahora ¿qué hacemos? Y dice el apóstol Pedro, dice: varones, hermanos, le preguntan: ¿qué haremos? El verso 38 dice Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No se equivocó Pedro, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Todos los que estaban reunidos ahí en Jerusalén, que eran como 120, dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El apóstol Pedro no se equivocó, porque el Señor les dijo que todo lo que hicieran, todo lo que pidieran, y aun que predicaran, que lo hicieran en su nombre. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Juan, déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. Aleluya. El bautismo bíblico es en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, tal vez hay muchos bautizados de otra manera, es allá afuera, pero bíblicamente no hay ni uno que esté bautizado diferente, conforme a la palabra, más que en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor Jesús
hay poder para perdón de pecados. Dijo el apóstol Pedro que se bautizaran cada uno de ellos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra del Señor no se contradice ni se equivoca, porque el nombre del Señor Jesús fue dado a los hombres para que pudiesen ser salvos. Aleluya. Hay muchos por allá afuera que van y piden a alguien más, que tienen sus ídolos, tienen sus santos. Gloria a Dios, pero la palabra no habla que vayan y pidan a alguien más. La palabra dice que vayamos delante de nuestro abogado, que es Jesucristo. Él es el único que puede escuchar y puede hacer algo en nuestras vidas. Los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 44, pero vamos a leer desde el verso 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, aleluya. Está diciendo que los profetas aún estaban diciendo y daban testimonio de que en ese nombre serían perdonados sus pecados. Amén, aleluya. Es lo que dice el verso 43, cuando el apóstol Pedro va allá con Cornelio y llega a toda su casa por medio de una visión. Pedro tiene una visión y Cornelio tiene una visión, y Cornelio manda a traer a Pedro y le dice, dinos qué es lo que tienes que decirnos. Y tiene toda su familia reunida, Cornelio, un gentil, y le dice Pedro a Cornelio, dice, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Todas las buenas obras que has hecho han llegado delante de la presencia de Dios. Todo lo que has hecho, lo que has dado para el templo, cómo has ayudado, has mandado gente, has hecho esto, has hecho allá, has ayudado a pobres, has ayudado a mucha gente, has dado limosnas, has dado dinero, has ayudado, has hecho muchas cosas, le dice el apóstol Pedro. Dice, pero te falta una cosa. Y le dice Cornelio, ¿qué me falta? Que seas bautizado en el nombre de Jesucristo, para que seas salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Dice el verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos eran gentiles, ni un judío. Solamente los que iban con Pedro eran judíos. Y estaba mirando que el Espíritu Santo había caído aún también sobre los gentiles. Y dice el verso 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dice, ¿puede acaso alguno? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice el verso 48, y se mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya, gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque no había otro nombre. El apóstol Pedro y los apóstoles habían entendido que no había otro nombre, que no había otro nombre que pudiera salvarlos de la condenación, de la muerte, del pecado, que no había otro nombre, que solamente el nombre de Jesús era el único que podía perdonar pecados y salvar y cambiar y transformar sus vidas. Amén. No había otro nombre más que el nombre del Señor Jesús. Los discípulos de Juan se bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, versos del 1 al 6. Gloria a Dios, porque hay mucha gente bautizada así de esta manera, que están solamente bautizados para arrepentimiento, pero falta el bautismo para salvación.
Amén, aleluya. Dice el capítulo 19, el verso 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan no era para salvación. El bautismo de Juan no era para perdón de pecados. El bautismo de Juan no era lo que los iba a salvar. Pero el apóstol Pablo, ahora entendiendo, cuando antes no entendía, ahora el apóstol Pablo, convertido, lleno del Espíritu Santo, entendiendo que hay poder en el nombre de Jesús, dice en el verso 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los discípulos de Juan fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aún el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Dice allá en el capítulo 22 del libro de los Hechos, comenzando desde el verso 7, Pablo, hablando su conversión, dice el verso 7, 22, 7, dice: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Verso 11 dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice el apóstol Pablo, dice: vino a mí y acordándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya. Fue bautizado en el nombre del Señor Jesús el apóstol Pablo. Aún el apóstol Pablo que no estaba allá cuando el Señor les dijo: vayan y no salgan de Jerusalén hasta no ser investidos del poder de lo alto. Dice: y me seréis testigos. Pero antes de eso dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Porque fue revelado el nombre. Y dice el Señor allá en Isaías, les dice, cuando mira al pueblo sufriendo, dice: y por esta causa, he aquí, yo mismo que hablo estaré presente. Gloria a Dios. Dice: y entonces conocerán mi nombre. Aleluya. Dice: sabrán mi nombre. Todos le preguntaron en el Antiguo Testamento: ¿cuál es tu nombre? Y el Señor nunca les dijo cuál era el nombre.
porque ese nombre tenía que ser revelado cuando Cristo viniera y muriera por nosotros. Gloria a Dios, porque no podía ser usado el nombre del Señor Jesús sin que tenía que traer la revelación el mismo Señor Jesús y el nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si ustedes miran allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y dice el verso 1, Juan capítulo 17 y verso 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que nos conozcan a nosotros, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice: y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pero Juan en el primer capítulo dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba hablando de la palabra, y aquí está hablando de la misma. Dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de la palabra, esa palabra que salió de Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado, ¿qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Aleluya. Dice que ha dado a conocer a los hombres su nombre. ¿Cuál nombre? Aleluya. Sí. Si Jesús tenía otro nombre, o el Padre tenía otro nombre, entonces ¿por qué Jesús no dijo el nombre del Padre? Dijo: he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahí venía el poder, venía la autoridad en el nombre. Venía Jesús y venía con el nombre, venía con la autoridad de perdonar pecados. Por eso cuando el Señor se ponía delante de aquellos y les decía a aquellos que estaban enfermos, paralíticos, les decía: levántate, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y la gente se quedaba y decía: ¿cómo puede este hombre hacerse pasar por Dios? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Aleluya. Lo que no entendían es que Dios se había manifestado en carne, con poder y gloria. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Él no necesitaba, Jesús no necesitaba decir en el nombre de Jesús, porque Él era Jesús. Él traía el nombre, Él traía la autoridad, Él traía la potestad para reprender, para echar fuera demonios, para romper cadenas, para liberar, para perdonar pecados. Él no necesitaba decir en el nombre del Padre te echo fuera. No, Él nomás decía: sal fuera, y los demonios salían. Aleluya. Y le decía: eres libre, y la persona era libre. Le decía: levántate, y la persona se levantaba. El Señor le decía, le tocaba los ojos, y las personas podían ver y le van. Pero como siempre, la duda viene, y viene Juan el Bautista, y lo llevan a encerrar. Y él, me imagino que allá encerrado, está pensando: bueno, si el Señor vino para liberarnos, ¿por qué estoy encerrado? ¿Por qué me tienen en la cárcel? Si hace unos días atrás, cuando yo lo miré, dije yo mismo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora está en la cárcel Juan, y tiene dudas.
Y agarra a uno de sus discípulos, les dice a uno de sus discípulos, vengan para acá. Y le dicen, ¿qué pasó? Dice, vayan y pregúntenle que si es él o que si esperamos a otro. Y van y le preguntan cuando ven al maestro. Y termina ahí de hacer un milagro, una enseñanza, y le dice, venimos de parte de Juan. Y nos manda a decir que si eres tú o que si esperamos a otro. Y el Señor no les dice, sí, díganles que yo soy. Dice, vayan y díganles lo que ven. Que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no hay otro. El Señor no dijo, sí, todavía va a venir otro, falta que venga el Padre. Primero vine yo, pero después va a venir el Padre. No dijo eso. Gloria a Dios. Dice, váyanle y díganle lo que han visto y lo que han oído. Gloria a Dios, que hay poder en el nombre de Jesús. Que Jesucristo venía con poder, con autoridad. Aleluya, para perdonar, para levantar, para liberar. Porque hay poder en el nombre del Señor Jesús. Dígale ya a su vecino, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre precioso del Señor Jesús. Hay sanidades en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nosotros miramos que todos los que hacen los apóstoles lo hacen en el nombre del Señor Jesús. Amén, aleluya. Dice el capítulo 9 y el verso 32 del libro de los Hechos. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aleluya. Una persona que era paralítico, Pedro sabe y dice, Jesucristo te dice, levántate. Y dice que esa persona se levantó. Gloria a Dios. No estuvo allí por días, por horas, por semanas, no, sino que simplemente el apóstol Pedro le dice, Jesucristo te sana. Amén. Gloria a Dios. Y no dice como que se quiso levantar, como que quería y no quería, no, dice, y enseguida se levantó. Amén, aleluya. Gloria a Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Hay poder en ese nombre o no hay poder en ese nombre? Aleluya. Gloria a Dios. Y dice Hechos capítulo 16, comenzando desde el verso 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense, una cosa es adorar a Dios y otra cosa es conocer a Dios. Amén, aleluya. Porque Lidia aquí dice que adoraba, pero no conocía. Lo mismo sucede con Job. Dice que Job era un varón perfecto, un varón justo, ¿verdad? Que era un varón que temía a Dios y que hacía sacrificios, pero no le conocía. Entonces aquí Lidia también es una mujer que dice que adoraba a Dios. Dice, estaba oyendo el mensaje de Pablo. Y dice que el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando,
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Para liberar, para sanar, para levantar paralíticos, para perdón de pecados. Gloria a Dios, para vida eterna. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. La iglesia muy poco se emociona ya cuando escucha el nombre de Jesús. Ya lo miramos como algo normal, como un canto, como un canto de adoración, como un canto de alabanza, que muy poco nos mueve. Gloria a Dios, pero hay poder. Eso no quiere decir que no hay poder en el nombre de Jesús. Sigue habiendo poder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el Señor dando las últimas instrucciones. En el verso 44 en adelante dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Señor todavía, a pesar de que les enseñó, de que estuvieron con Él, que vieron sus milagros, que oyeron su palabra, dice que todavía el Señor tuvo que abrirles su entendimiento para que entendieran las escrituras, para que las comprendieran. Estamos hablando de 12 personas, 11 personas que anduvieron con Él 3 años y medio. Entonces yo me imagino que todavía ellos no entendían bien las escrituras y que el Señor tuvo que abrir su entendimiento para que lo que Él les iba a decir lo entendieran y no hubiera errores cuando fueran a Jerusalén y fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El Señor tuvo precaución de todas las cosas para que no hubiera ningún error. Para que no hubiera ningún error. Y se cercioró de que los apóstoles entendieran lo que Él les iba a decir en este momento. Y cuando el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Aleluya. Y dice que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Aleluya. No dijo en el nombre del Dios del Antiguo Testamento. No dijo del Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que es el mismo. Aleluya. El Señor dice: no hay dioses conmigo, no hay quien salve. Fuera de mí no ha habido dioses ni antes ni después. Fuera de mí no hay quien salve. Amén. Aleluya. Ahora Cristo está diciendo que vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento está mintiendo y el de ahora del Nuevo Testamento está agarrando la autoridad? No, sino que es el mismo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente puede dudar de que Dios fue manifestado en carne si para Dios no hay nada imposible? Dios puede hacer lo que Él desea, porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces la gente duda de que Dios lo puede salvar?
¿Por qué la gente duda de que Dios puede cambiar su vida? ¿Por qué la gente duda de que Dios puede transformar su vida? De que pueda cambiar a su familia, de que pueda salvar a su familia. Si Dios es el Dios todopoderoso, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Déjenme regreso. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Si usted abre su Biblia en el libro o la carta a los Colosenses, capítulo 3. Y el verso 16, dice el verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, cuando dice ahí, y todo, ¿qué es todo? No dijo todo menos esto. No dijo todo lo demás menos esto. Dijo, y todo. ¿Y qué es todo? Todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. O sea que si usted anda allá afuera trabajando, Aleluya, gloria a Dios, y alguien le dice que haga algo y no quiere hacerlo, dice que lo haga en el nombre del Señor Jesús, como si lo hiciera para Él. aleluya. Hay veces que andamos renegando allá en el trabajo, todo yo, y no hace nada, y siempre que se queja es porque lo mandan a hacer algo. Aleluya. Pero dice la palabra que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Y dice, ahorita vamos a ver un escrito donde dice que lo hagamos para Dios y no como para los hombres. Todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Gloria a Dios. Y hay veces que nosotros, no, a mí no me pagaron por hacer eso, a mí no me pagan por esto, a mí no me pagan por aquello, hay que lo haga otro. Pero si usted conoce la Biblia y conoce la palabra y sabe que nadie lo está haciendo, lo voy a hacer como quiera. Yo sé que no me están pagando por hacer esto, pero lo voy a hacer porque hay alguien que hizo algo por mí que yo no merecía que hiciera por mí. Porque cuando el Señor me vio y me dijo, yo no voy a morir por este. No, dijo, aún por este y por este y por este que me va a negar y por este que no va a creer en mí, pero murió por todos. No solamente murió por los que creyeron, murió aún por los que no creyeron. Y nosotros no, nosotros nada más queremos hacer por lo que nos pagan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la iglesia no es movida por vista, sino por fe. Amén. Aleluya, porque el nombre del Señor Jesús tiene poder. Aleluya. Todos nosotros somos santificados en su nombre. Aleluya. Nos reunimos en su nombre. ¿O alguien aquí está reunido en el nombre del pastor? No, estamos aquí reunidos en su nombre. Amén. Fuimos santificados en su nombre. Le alabamos por su nombre. Cantamos a su nombre. Somos justificados en su nombre. Somos perdonados en su nombre. Y somos bautizados en su nombre. Aleluya. Oh, sí. Gloria al Señor Jesús. Hay mucha gente que busca nombres allá afuera de renombre. Hay un hombre que se llama Longfellow. Podía tomar un papel sin valor
y escribir un poema en ese papel sin valor y valorarlo en $6,000. Era un genio. Aleluya, gloria a Dios. Si usted tenía un papel de un poema que haya escrito él y que nadie tuviera y tuviera su firma abajo, Longfellow, usted podía vender ese papel hasta en $6,000. Solamente por el nombre. Rockefeller podía firmar algo sin valor, cualquier cosa, y darle un valor de millones de dólares. Solamente por la firma que estaba allí. Cualquier cosa que firmara, una silla, una gorra, una camisa, un pantalón, hasta lo que usted se imagina. Un carpintero puede tomar un pedazo de madera que nadie quiere y puede convertirlo en un mueble fino. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Picasso puede pintar en un pedazo de tela barata y convertirla en una pintura de mucho valor. Gloria a Dios. Y es por el nombre que tiene valor la pintura. Si alguno de ustedes quiere hacer una pintura, gloria a Dios, yo creo que ni $10 le dan por ella. Gloria a Dios. Tal vez las obras de arte que hace Picasso, tal vez no mucha gente la entiende, y a veces ni yo tampoco las miro y no le hallo forma. Gloria a Dios. En un día estaban unos niños corriendo, gloria al Señor, en una galería donde estaban todos los cuadros que tenía allí Picasso, y estaban los niños corriendo de allá para acá, y de repente llegan a un cuadro y se detienen y se quedan viendo los dos niños así en el cuadro, y se quedan viendo uno al otro y ven el cuadro y se quedan pensando y se vuelven a ver y ven el cuadro y dicen: vámonos antes de que digan que fuimos nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me imagino yo no soy profesional en esto, en pintura, pero me imagino que es una forma de pintar que tiene un valor y que no cualquiera lo puede hacer. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Kobe Bryant puede tomar un balón de $10. Gloria a Dios. Y poner su firma en ese balón. Y ese balón cambiaría su valor a cientos de dólares. Gloria al Señor Jesús. Solamente Gloria a Dios. por el nombre. Gloria al Señor. Pero ahora escuche bien. Gente como esta pueden agarrar cosas sin valor y darles valor por su nombre. Y tal vez mucha gente pelearía por eso, por obtener esas cosas. Pero si nosotros agarramos, una vez agarraron a un hombre que se llamaba Jaime Rodríguez y que no tenía valor. Lo trajeron y lo metieron en una piscina sin valor, en un agua fría, que tal vez hasta moscas tenía por ahí, y lo sumergieron. Pero fue puesto el nombre del Señor Jesucristo, y ese nombre le dio valor a algo que no servía, a algo inservible, a un parásito que no quería ni el mundo. Pero cuando el Señor Jesús puso su nombre, le dio un valor para poder entrar en el reino de los cielos. A algo que no tenía valor, Dios le dio un valor incalculable. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente por el nombre. Gloria a Dios. Y si alguien quiere ser bautizado, asegúrese que sea en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, porque va a haber mucha gente bautizada, pero sin valor. No tienen valor porque no han pronunciado el nombre, no fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra no se equivoca. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles y les dijo que vayan y predicaran el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Amén, aleluya. No hay otro nombre. No hay ningún hombre en la tierra que pueda perdonar pecados más que el Señor Jesucristo. Gloria
Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Todo depende del nombre. Todo depende de cuál es el nombre en el cual has sido bautizado. Mucha gente desea conocer gente famosa y tomarse fotos con ellos. Gloria a Dios, pero yo quiero estar allá en el día de la boda del Cordero y estar en esa boda y no como invitado. Gloria a Dios, sino que dice la palabra que la iglesia va a ser la novia y el Señor va a ser el novio. Gloria a Dios, pero si no has sido lavado con su sangre, no vas a poder estar allá reunido, porque la gente va a llegar y va a decir: Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, sanamos en tu nombre, hicimos esto en tu nombre. Sí, pero no fuiste bautizado en mi nombre. Dice: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Amén. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Si usted cree que hay poder en el nombre de Jesús, véngase aquí a este lugar, porque el Señor va a hacer algo en su vida.